bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico, tanto aquí en la televisión como en la radio. Gracias por acompañarnos. Y bueno, el día de ahora tenemos un tema muy interesante, muy importante, quizás hasta novedoso para muchas personas, que es, como decirlo así, como la participación del psicoanálisis con educación especial. Exacto. De que hay libros, la verdad es que no son tan conocidos. Y por esa razón pareciera que no existiera esa conexión. Sin embargo, pues por supuesto que sí existe. Y bueno, pues, ¿quién más para darnos este tema? Y el que sabe de estos libros y de esta conexión, para que le pregunten también aquí al maestro Israel, que es, como saben, pues el coordinador de los cursos Diplomado en discapacidad con enfoque psicoanalítico. Exactamente, entonces sabe del tema, tiene muchas clases, por supuesto, también para que le pregunten con respecto a eso, porque resulta que sí se puede ver pacientes con alguna discapacidad, con síndrome de Down, otras síndromes, pues, sí. Y desde el enfoque psicoanalítico, ¿no? Si se acuerdan, Freud decía que para ver pacientes en psicoanálisis se necesitaba que tuvieran un psiquismo normal anterior antes de enfermarse, que digamos así, contrapone esta parte. Si estos niños, estas personas no han tenido como un psiquismo común o normal anterior, entonces se descartaría. Sin embargo, bueno, gracias a que ha avanzado el psicoanálisis, la teoría, entonces por esa razón ahora tienen sus especificaciones, sus objetivos terapéuticos, y por lo tanto puede ayudar mucho en el desarrollo, porque al fin de cuentas, como dice el libro, porque sí lo leí, porque dice el libro, en los niños del síndrome de Down pues tienen un desarrollo normal y común, ¿no? Oral, anal, fálico y genital, y tienen un Edipo, y por lo tanto pues se pueden desarrollar, como aparece ahí en la foto, el abogado catalán, que tiene síndrome de Down. Ahorita recuerdo su nombre. Pues inclusive aquí en Guadalajara, aquí hay un café atendido aquí por personas con síndrome de Down. Entonces, digamos, las posibilidades las tienen como cualquier otra persona, y el detalle más bien es de los padres, ¿no? Que los padres, es cierto que reciben es un trauma, es una herida narcisista, también, sí, como dice el libro, ¿verdad que sí? Eso, y bueno, depende de los padres, digámoslo así, como el gran secreto es, los padres son los que le dan al niño con síndrome Down, el que tenga una vida pues común o una vida demasiado sufriente, ¿no? Porque es cierto que van a ser niños muy sensibles, y por lo tanto van a sufrir más que los otros niños, y eso pues también va a mermar muchas veces su desarrollo. Pero si los padres lo aceptan, si los padres le dan una educación común y las posibilidades de cualquier otro niño, sean los hermanos, sean los vecinos, quien sea, entonces se pueden desarrollar como cualquier otro niño en la vida, ¿no? Que haber limitantes definitivamente sí la va a haber, ¿no? Pero influye bastante tanto el ámbito, como comenta el profe, lo familiar, como también lo social. Pero muy buenas tardes, mi nombre es Israel Fuentes y les doy la más cordial bienvenida a Café Psicoanalítico. Que esa es la parte importante en terapia. Obvio que no se va a ver la parte genética, sino lo psicosocial, que eso sí se puede cambiar, eso sí se puede mejorar. Exacto. Y de eso se va a tratar la terapia con ellos, esta parte psicosocial. Exacto. Bueno, vamos hablando a modo introductorio de que esta parte del síndrome de Down, y ojo, hay que tener en consideración varios puntos bastante claves, en donde en primera instancia es algo ya orgánico, sí, definitivamente. Aquí sí se tiene que involucrar en definitiva lo que viene siendo la medicina. Y no obstante por ello, y este es el segundo punto que me encantaría resaltar, no quiere decir que no se pueda hacer psicoanálisis o el psicoanálisis queda rezagado respecto a este tipo de abordajes o situaciones. ¿Sale? Hay que tener en consideración también de que el mismo psicoanálisis está limitado en este aspecto, sobre todo en cuanto a la discapacidad, y hablamos más aquí en México.
Ustedes me pueden decir de que hay psicoanalistas que ni siquiera le entran a esta situación, se respeta, Claro. definitivamente. Bueno, hay que estudiar, ¿verdad? En primer lugar, no nomás es... Y también el texto es bastante limitado, digo, al menos aquí en México es limitado. En Argentina sí hay bastantes analistas que ahí interactúan, en Uruguay no se diga. Y con ello no quiere decir de que no se pueda hacer un abordaje. De hecho, algo que también es recomendable, y digo, me estoy adelantando bastante, es el momento donde se va a realizar un trabajo multidisciplinario. Definitivamente, la cuestión médica, la cuestión psicológica, la cuestión analítica, la cuestión de quién va a trabajar el lenguaje, quién va a trabajar lo motriz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Sí. Como comenta el profe, esta clase de población, vaya, sí están bastante limitados en el aspecto de que no pueden desplegar en su máximo sus capacidades al límite, sino que es la misma sociedad y la misma familia quienes van limitando. Exacto. Aquí les hago una pregunta yo hacia todos ustedes que nos están viendo en este momento. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, aquí en Guadalajara hay un café que es atendido por personas con síndrome de Down, o inclusive el abogado que aparece en esta imagen? ¿Cómo es posible que ellos sí pudieron, pero hay ciertos niños los cuales pues no pueden? Bueno, vamos respondiendo esa pregunta, y antes de llegar a la parte de la construcción en cuanto a la subjetividad y sobre todo también la imagen corporal, pues vamos haciendo ahí un breve abordaje respecto a este tipo de situaciones. Para ello me encantaría utilizar, creo que si estuvieron en el tema cuando vimos discapacidad y perversión, ahí abordé algo respecto de un autor, Esteban Levin, quien habla sobre cómo se va construyendo, el niño discapacitado, y hace una comparativa ahí muy interesante con relación al niño normal. Y ojo, yo lo pongo normal, y quienes, han estudiado conmigo saben que voy a utilizar bastante esto, porque es muy subjetivo definir qué es normal y qué no es normal, ¿va? Esteban Levin maneja, tres planteamientos bastante interesantes del niño antes de que nazca, en donde los padres, ya lo comienzan ahí a tejer a través de un ideal, y a través de este ideal pues comienzan a desplegar la pulsión para que le dé de cierta manera este dinamismo que tanto está requiriendo. Traducido, es la parte en donde los padres pues ya van contemplando el sexo, van contemplando a qué se va a dedicar de grande, van contemplando va a tener o se va a parecer a mí, que los ojos de la abuela, la nariz del abuelo, exacto. Toda esta cuestión. Y pues ya lo tienen aquí dentro de lo imaginario, vaya. El problema viene a radicar justamente, y me hace recordar también a Daniel, cuando él decía respecto a la herida narcisista, que se va a gestar, y gracias a la tecnología, hoy en día podemos determinar de que ya se puede detectar a través del eco si viene con alguna anormalidad o no. Y es justamente aquí donde es ideal que ya tienen contemplado mamá y papá del niño normal que va a crecer, va a jugar fútbol, va a estudiar, se va a casar, va a hacer vida, va a chocar versus el niño, y ya lo dice Esteban Levin, e inclusive también Aswan, de que va a chocar con el discapacitado, que les encanta jugar, estos analistas franceses con las palabras, ¿no? Entonces justamente aquí es cuando ya comienzan las complicaciones, y para que se vayan dando una idea, esto justamente va a repercutir en cualquier discapacidad, pero sobre todo también el síndrome de Down, que cabe señalar es visible aparentemente. Y luego desde el eco ahí se da cuenta el ginecólogo, y le dice: señora, pues es que su hijo viene con ciertas anomalías, ¿no? Y ahí comienza ya a surgir la angustia, y sale a flote este derrumbe del ideal. Vamos brincándonos a la parte donde este niño, ya nace, y pues nace con síndrome de Down, ¿vale? Esteban Levin menciona que hay 3 escenarios muy peculiares que va a dirigirse todo esto, y el primero de ellos es que ya sea la mamá, el papá, la familia, lo van a rechazar. Este tipo de rechazos, no es algo actual, de hecho está marcado a través de la historia de la humanidad. Sí. Y puedo citar, por ejemplo, los espartanos, que a la hora de que, eran guerreros de élite,
Y a la hora de que, bueno, nacía el niño con alguna discapacidad, alguna anomalía, bueno, me lo tiraban por un acantilado y ahí que... En el monte, no recuerdo el nombre, pero me lo tiraban al recién nacido y ahí pues no nos sirve. ¿Sí me explico? Exacto. En la actualidad, obviamente no los tiran por un acantilado porque ya es un delito, y se meten ahí en problemas. Digo, hay algunos que me los dejan ahí en el vertedero y pues sea discapacitado o no, desgraciadamente, pero no hace falta hacer ese tipo de acciones para destruirle la subjetividad a este niño, desde el hecho en donde es el motivo de vergüenza de la familia. Si era una familia que, por ejemplo, acudía a las fiestas, acudía, no sé, con los vecinos, que las reuniones, que vamos con la abuela, la tía, que qué sé yo, se comienzan a ensimismar y ya no comienzan a salir. ¿Por qué? Porque el niño es motivo de vergüenza. Pueden aparecer también las justificaciones de que es que hubo, se me ocurre, y una vez sí lo escuché de hecho, que me parece bastante absurdo, en donde mencionaban de que hubo un eclipse y a causa del eclipse nace con síndrome de Down. O sea, la intención, y sea cual sea el motivo que esté generando, sobre todo este tipo de comentarios, de discursos, viene a reflejar prácticamente de que está justamente ahí la herida narcisista hacia la familia, y van a poner N cantidad de justificaciones que cabe señalar el mecanismo defensivo para sostener hasta cierto punto pues esta afección que de cierta manera pues da en pues ahí como que en la llaga, en la herida, y es por ello que vienen este tipo de acciones. Ese es justamente el primer camino. El segundo de los caminos que plantea Esteban Levin es la sobreprotección, que de hecho lo llama encapsulamiento, ese es el concepto, y insisto, con una discapacidad o no, lo podemos contemplar hoy en día, en donde el objeto primario comienza con esta parte de no tiene que hacer esto, no tiene que esforzarse, está enfermito, y pues ahí comienza también un despliegue de limitar el psiquismo y sobre todo el deseo de cualquier niño, hablando a modo general. Que tú lo dices, digamos, específicamente, bueno, alguna discapacidad en síndrome de Down, pero también dependiendo, digamos, de lo que quieran los padres, o del ideal, que digamos, desde que es niño o niña y resulta que querían lo contrario, y también empieza ese rechazo o esa sobreprotección, ¿no? O de que es morenito, es güerito y lo querían al revés, y también, ¿no? Al fin de cuentas, depende mucho de los ideales de los padres, o del padre o de la madre, lo que quieren, y va a haber estos tres caminos que tú dices. Pues, obvio, se ve como más esperado, se ve más ampliamente, esa parte de cuando tienen algún síndrome o algo muy visible, como dices. Exacto. Pero pues también puede haber estos rechazos de ideales, bueno, culturales o machistas, lo que ustedes quieran, y también viene el mismo mecanismo. Y un niño o una niña normal, pues resulta que ya no lo va a hacer porque esperaban otra cosa los padres. Exacto, inclusive hasta me hizo recordar, ahorita que comenta también hasta el color de piel, de pelo, hasta de los ojos. Digo, creo que hoy en día, desconozco si hay una teoría, pero podemos hablar acerca de los niños probeta, ¿no? O los niños de laboratorio. Y a lo que voy es lo siguiente, o sea, desde el hecho en donde ya le pueden modificar ahí la genética para que nazca con cierto color de piel, de ojos, y qué sé yo. Así como de, wow, ¿qué va a pasar justamente? Exacto. ¿No? Digo, va a salir un nuevo despliegue teórico como de la película de Gattaca, ¿no? Que de eso se trata, no sé si la vieron en los 80, 90. No. Que eso es, a fin de cuentas, los genéticamente... los modifica. Perfectos, y la perrada, a fin de cuentas. La perrada. La perradation. Entonces, pues todos los demás, los que no son genéticamente perfectos, ¿no? Definitivamente, profe. Es el segundo camino y segundo escenario dentro de los cuales nos plantea Esteban Levin, inclusive también con estos comentarios de perseguir lo que viene siendo la perfección, lo que viene siendo lo normal, lo que viene siendo el cuerpo perfecto. Pues me hace recordar bastante también a Aswan, quien menciona de que el ser humano constantemente, y ojo, esto es metafórico, persigue a esa deidad perfecta para tratarse de parecer justamente a él, pero es como jugar con el burro que tiene la zanahoria justamente enfrente, que es un cuento de nunca acabar. Y aquí vemos justamente del por qué viene de cuerpos perfectos, cuerpos normales y cuerpos anormales, porque el ser humano pues trata de alcanzar esta deidad, que es imposible de alcanzar, cabe señalar. Que digamos que aquí en Occidente el ideal sería como
bueno, el europeo, el nórdico, pues así como tal, bueno, el gringo güero, pues. En Asia, que sería como el ideal, el japonés, como es más o menos como el ideal, okay. los muy delgaditos, muy blancos y todo, porque ya no, bueno, en Asia no les gusta el color como nosotros, así morenitos, está... Yo que iba a ir para allá, qué bueno que no... Te van a discriminar, porque el color moreno es para los agricultores, no es para la gente de ciudad, entonces... También son discriminan mucho los asiáticos y los japoneses. Pues profe, no nos vayamos tan lejos, también aquí en México. Aquí, digo, inclusive cómo discriminan, ¿no? Y digo, este es un adjetivo y un poco ajeno al tema principal. Pero pues cómo aparecen estos términos que de repente que la papera, así como de, pues espérame, es una persona como tú y yo y merecen unos respetos. O sea, no me digas que eres alemán, venga. Que bueno, que igual los ves en los nombres que les ponen Kevin y Brittany, y dices, o sea, es una discriminación, algo que no quieren aceptar, pues que es un niño pues, normal, pues, o común, esperado, y de dónde quieren que le salga lo güero. Que de hecho hay un tema respecto a este tema, ¿no? Del fenómeno de Kevin y Brian, si mal no recuerdo no me acuerdo en qué temporada, pero ahí échense un clavado por ahí. Vale, bueno, y contemplamos ya el tercer escenario, que es justamente cuando los padres aceptan justamente esta situación, esta condición, como lo quieran ustedes llamar, respecto y que ya se enfrentan a la discapacidad. Insisto, el síndrome de Down es visible. ¿Por qué? Porque es justamente orgánico. A diferencia, por ejemplo, y se me ocurre trastorno del lenguaje o inclusive motriz, que podría ser tanto orgánico como psicógeno. Aquí hay que hacer bastante la diferencia, pero al menos en síndrome de Down sí le da ahí, en la herida narcisista, a los padres. Importante para que lo vayan contemplando, porque de hecho ahí aparece también el título, una forma de tratamiento. Bueno, también mamá y papá tienen que solucionar ese duelo, porque a través de esto es justamente donde el niño va a mamar para construir su propia subjetividad. Correcto, sí. ¿Vale? Muy bien, déjame saludar aquí. Venga. Israel Fuentes, mira, nos está viendo, qué bueno. ¡Órale! Saludos, Irra. Verónica Osorno, saludos. Saludos. Leonora Vega, muy buenas tardes, gracias, saludos. Emanuel Leiva, saludos. Haris Han, interesante tema. Katy Contreras, Lena Hernández, Eric, saludos, Eric. Saludos a todos ustedes. Saris Han, no, es Eric de aquí, el ingeniero. Gracias. Juan Alfonso Díaz, Jorge Jameson, saludos, Jorge. Juan, saludos. Ramón Segovia, desde Torreón, saludos desde Torreón. Saludos. Juan Alfonso, Andrea Mejía y Anielia Cuervo y Minerva Fuentes y María Concepción Trujillo. Nos están viendo. ¿Tienen dudas, preguntas? Adelante, háganlo, por favor. Bienvenidos. Nos vamos pasando ahora, con ya para meter poco a poco la parte de la construcción y todo esto. Y para ello, un neurólogo que nada que ver con el psicoanálisis en el año de 1980, es Arthur L. Benton, quien menciona sobre un abordaje que comenzó a hacer con niños con lento aprendizaje y también con síndrome de Down. Yo entiendo, en la actualidad, ya no es ni retraso mental ni lento aprendizaje, sino que ya cambia. Yo utilizo el término para respetar la idea principal del autor. Quiero señalar esa parte. Sí, porque si no ahorita el DSM me dice esto. No, nada más por esa parte, ¿vale? Él menciona, y ojo, él nada que ver con el psicoanálisis, y él trabajaba desde una postura positivista, obviamente enfocada totalmente en lo científico, en lo médico y todo eso, que ojo, el psicoanálisis no quiere decir que no sea científico, ya hablamos de ese tema, y él mencionaba respecto de que hacía falta algo muy esencial en estos niños, porque por más que los diagnosticaba, los medicaba, los tratabas, hacía falta algo muy clave. Se echa un clavado en todo este badaje y descubre de que falta sobre todo la parte emocional, que inclusive fue cuando ya se dirige un poco a textos analíticos y dice lo que falta es la parte subjetiva, que es bastante interesante. Hace un despliegue de dos áreas que vienen siendo lo exógeno y lo endógeno. Dentro de lo endógeno, él mismo menciona que corresponde principalmente como el niño desea los objetos, cómo les da la utilidad, cómo mueve su cuerpo para, pues vaya, ejercer una función. Digo, no es únicamente caminar por caminar, sino caminar para llegar a XY destino. Y menciona que los exógenos, pues sí corresponden precisamente a lo orgánico. Y esa parte sí hay que trabajar. Dentro de todo esto,
él menciona y termina con este pensamiento en donde se tiene que trabajar de modo multidisciplinario Sí, para potencializar al máximo a estos niños. Esto me hace recordar bastante, y aquí voy a involucrar un tanto la parte social, porque hay que tener en consideración la gran mayoría de las instituciones, asociaciones, que ojo, no me voy a poner en una posición de hatear, no es la intención, quiero señalar, pero seamos realistas, al menos aquí en México los sectores de salud lo que están buscando es trabajar rápido, porque precisamente lo que están necesitando es una sobrepoblación que está dentro del consultorio o la clínica, y tienen desabasto de recursos humanos para saber cómo abordar a los niños, a las personas adultas, etcétera. Entonces por ello es de que o me trabajan en grupo o comienzan con los diagnósticos oportunos para trabajar a la de ya. Y si le agregamos también por otra parte, digo esto ya muy político, de que llega Secretaría de Salud y también comienza con esta cuestión de necesito resultados para saber en qué estás trabajando, pues más que nada se aplica aquí. Es por ello de que ciertas posturas también a la hora de que comienzan a abordar con esta clase de población la discapacidad, pues de repente me le dan un programa ahí de actividades para que las realicen y todo esto, y este mismo neurólogo menciona de que van adquiriendo un aprendizaje de índole mecanizado, en donde llega en un momento determinado de que si sucede algún acontecer ahí dentro de la familia, este aprendizaje que en un principio ya dice, mira, ya aprendió a leer, ya aprendió a escribir, no sé, se me ocurre, ya aprendió a coger adecuadamente el bolígrafo, el lápiz, qué sé yo, bueno, pues pareciera ser como que desaparece y viene en retroceso. Y es donde menciona y dice, esta piedra angular es justamente lo que se necesita para que el niño comprenda lo que está haciendo y sobre todo cómo lo va a realizar, qué función le va a dar y qué utilidad para su vida. Esta cuestión, hasta cierto punto, este comentario puede responder la cuestión que les dije hace un momento de los chicos que, por ejemplo, atienden el café, el abogado y otros tantos niños con síndrome de Down, y bueno, o adultos con síndrome de Down que son exitosos en la vida y que hacen por sí mismos cualquier actividad. Claro. Exacto. El abogado se llama Pablo Pineda. La creación del aparato psíquico, que a fin de cuentas para todos es igual, todos nacemos sin el aparato y hay que, como dice Bethlehem, Metzel, hay que construirlo, hay que como si fuera carro, no hay que, está desmantelado, hay que armarlo. ¿Y que cómo se va a armar o cómo se arma un aparato psíquico? Pues con el afecto, como lo acabo de decir, con los sentimientos. Obvio está, el principal es el amor, Exacto. Por supuesto, pero para eso hay que acercarse al niño, hay que, jugar, cantarle, todo lo que se espera de un holding común y corriente, común. Y que pues con estos niños pasa lo contrario. ¿Por qué no se desarrolla su psiquismo? Pues porque no hay afecto, nadie se le acerca o todo el mundo lo rechaza. Y por lo tanto, pues si está allá y los demás están acá, pues ¿cuándo se va a desarrollar ese psiquismo si nadie lo va a armar, ¿no? Que pareciera mucho, lo que pasa con el autismo, ¿no? Al fin de cuentas, de que el niño autista nace, lo vamos a decir, normal, común, pero no hay esa afectividad de la madre y por lo tanto, pues el niño se engloba, se encierra a sí mismo y por más que haya nacido, vamos a decir así, normal, no se desarrolla su psiquismo porque no se lo arman y por lo tanto pues como si hubiera nacido con alguna patología, ¿no? O con alguna deficiencia. Entonces, es esa parte, si nadie le construye su psiquismo, entonces pues no va a haber, ¿no? Y todo lo que conlleva esa parte. Si no está el otro que va a reflejar justamente para construir imagen y cuerpo, muy difícilmente se puede realizar pues un abordaje o construir la subjetividad del niño. Entonces el niño, digámoslo así, si no tiene, como tú dices, ¿no? La famosa imagen inconsciente del cuerpo, si no tiene su propia imagen y su propio psiquismo, exacto, pues no va a poder hacer nada o no va a poder, lo mínimo necesario, ¿no? Como se esperaría de cualquier otro niño, pues. Entonces, pues todavía más, si nace con una dificultad y todavía le ponen más, o más piedras, pues entonces, pues ¿cómo se va a desarrollar? Y luego el rechazo, pues es porque los padres pues, no hicieron lo correspondiente, ¿no? Ni siquiera llevarlo a terapia para,
aumentar el proceso, pues, ¿no? Exacto, digo. Inclusive también, sea cual sea el enfoque, insisto, no la intención estar ahí tirándole ninguno. De hecho, dentro de las clases yo les comento a los chicos, si tú trabajas de otra manera, genial, porque lo puedes complementar con esto y el trabajo es bastante nutritivo, lo digo por experiencia. Pero cualquiera de los ámbitos que podemos contemplar, inclusive hasta en el escolar, vemos de que pues al niño me le dejan ahí la tarea y pues madre y padre, pues en qué momento figuraron. Y ahí tienes al niño haciendo su tarea por sí mismo y pues te quedas así como de, ¿qué pasó? ¿Sí me explico? Que no les queda de otra, o ellos lo hacen solos o se retrasan completamente. Que es lo que le pasa mucho, digo, no es el tema, pero le pasa mucho al autista. Que el autismo, por ejemplo, al no estar el otro que me refleje y todo esto, no hay vínculo, no hay afecto, no hay la forma para dirigir el deseo, etcétera, pues al niño no le pasa de otra, y esto lo dice inclusive hasta Bettelheim, de que se va a ensimismar y ya pues se va a construir con sus propios recursos y medios que no van a ser los más viables. Lo que quiere decir, el estadio del espejo no se da con ellos, bueno, se da muy defectuoso, y por esa razón la dificultad de integrarse en la sociedad, pues porque no hay estadio del espejo, o sea, no hay yo, no hay un buen yo construido, ¿no? Exacto. Y que se hace en terapia, pues construir lo mejor que se pueda, claro. Y no sé si... bueno, a ver, ¿dónde me quedé? Minerva Fuentes, María Concepción, Rocío Barajas. María Concepción, saludos, excelente tema. Muchas gracias hermanos por compartir. Dios nos bendiga, y de la Casa Amor de María, saludotes ahí. Gracias, a las hermanas. Carla Camargo, saludos. Gerardo CR, saludos. QBZC, saludos a Israel, excelente tema de inclusión. Sí, por supuesto. Saludos a todos ustedes. Y Cube, saludos amigo. Cube o Q. Es Cube. Cube, está bien. Pues yo lo dije en inglés. Güey. Bueno, que hay que continuar. Bueno, ya nos vamos acercando a la parte de la construcción de la subjetividad. Y para ello, bueno, ¿le continúo? Okay. La construcción de la subjetividad, y hay que tener también algo muy en cuenta. Muchas de las ocasiones, la misma familia, para sostener esa angustia de que es el niño el niño anormal, el niño no idealizado, utilizan el diagnóstico para sostenerlo. Y es aquí cuando vemos a través de este diagnóstico que todo el discurso y toda la dinámica familiar se torna en base a la patología. Yo les he dicho, e inclusive utilizo bastante el ejemplo, de que la familia van a una fiesta y hablan, el doctor me dijo, el doctor dio el medicamento, que los cuidados, bla, bla, bla. Van al centro comercial, se encuentran ahí algún conocido, qué sé yo, o inclusive algún curioso que le pregunte, el niño o la niña, qué sé yo, sí, el médico, el diagnóstico, el tratamiento, bla, bla, y esta patología la van llevando a todos lados, ¿sí? Ojo, es importante determinar, y cuando estamos dentro de la clínica en la discapacidad, determinar y desolofrasear, como lo comenta Esteban Levin, esta parte, porque el niño no es completamente la patología. Que los padres estén utilizando para sostener esa angustia es punto de aparte, pero si no, ¿en qué momento va a aparecer el propio discurso del niño? Y tan es así que ahora nos vamos con el niño, y el niño se puede presentar contigo de, hola, soy Juanito, soy Juanito y tengo TDAH. Y le preguntaste al niño, hola, ¿cómo te llamas? Soy Juanito con TDAH. Exacto. Espérame, o sea... Sí, lo mismo pasa, o sea, ahorita que dices, síndrome de Down, pero también con el HTD, ¿qué es TDAH, perdón. TDAH. Que es el tema de conversación en todos lados y en todas partes a donde te encuentres a los papás. Dices, pues ni a uno le interesa, así como tal, ni uno les preguntó, y como si no hubiera otro tema de conversación. Pero pareciera que como los padres no se lo pueden quitar de la cabeza, lo tienen que proyectar, lo tienen que decir a todos lados y en todas partes para aceptarlo, ¿no? Exacto. Entonces dices, bueno, pues ¿quién necesita terapia? Pues ahí como tal, pues los padres en primer lugar. Inclusive me hace pensar un comentario de Jerusalinsky, quien menciona respecto al diagnóstico, cómo lo adjudican y se lo llevan como si fuese una pegatina para todos lados. Y se la dejan a modo de una herencia hacia ese niño, y es por eso que vemos al niño, de que
Soy el mal portado, el TDAH, casos, por ejemplo, de algunos analistas uruguayos que a la hora de que abordaron a pacientes con síndrome de Down decían soy María con síndrome de Down. Y inclusive hasta sorprende porque uno se queda así como de, bueno, un niño de 4 o 5 años, como ¿por qué sabe todo esto? Pues aquí vayan planteando hipotéticamente que es la construcción subjetiva que han mamado de mamá o de papá. Exacto. Muy bien, pues nos vamos a una pausa musical. Ahorita venimos con sus mensajes, que hay muchos, y ahorita los vemos. Muy bien, pues, bueno, a mí sí me gustó. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos nuestras redes sociales. Nos pueden ver en Twitter, bueno, aquí en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn y bueno, también las páginas de la asociación www.amsp.mx y de la universidad www.unefroid.com. Ahí pueden ver todas las novedades. Y bueno, aquí nos dicen, bueno, saludos Hilda López, saludos Hilda, dice Cristina Reyes. Venga, a ver. Me pareció muy buen ejemplo de la escuela cuando los padres o tutores están ausentes al hacer la tarea del niño, al niño retrasa su aprendizaje, asimismo cuando no es visto, amado, su desarrollo se retrasa. Esa es la explicación, esa es la teología, ¿no? Inclusive, bueno, me encantaría usar un ejemplo de un alumno que está en el diplomado de discapacidad. Cabe señalar, este alumno es director de un colegio y entonces le llamó bastante la atención de que había una niña muy retraída, una niña que no socializaba, no hablaba, muy en su mundo. Entonces, cabe señalar, este chico no es psicólogo, no tiene formación como psicólogo, ya la está teniendo como analista, gracias a que va también a la perversión. Qué bueno. Y le llamó bastante la atención, y en una ocasión pues la niña, así en el patio, o sea, toma una escoba, un recogedor y se puso ella sola. ¿Sí? Una niña como de 7, 8 años. Entonces se quedó así como de, ¿qué onda? ¿Sale? Sí, claro. La niña ubicada en sus 3 esferas, tiempo, persona, espacio, no pasa nada. Y otro acontecimiento que le llama la atención es que más o menos en temporada de calor, abril, mayo, la niña, o sea, con una chamarra así de plumas de ganso, no sé qué, o sea, digo, para la temporada uno se queda así como de, ¿qué onda, no? Exacto. Al día siguiente, después de que esta persona ve a esa niña, pues llega la mamá toda furibunda y pues ahí comienza a decirle, ¿por qué me la pusieron a barrer? Que no es función de la niña y bla, bla, bla. Le dice, señora, espérese, la niña lo hizo ella sola. Pues se hace para atrás la señora, sí, y ya me empezaba a explicar alguna forma de dinamismo. Y es una forma también de encapsulamiento, como lo menciona Esteban Levy, el cual la mujer se antepone al deseo de la niña. O sea, si la niña, por ejemplo, va a decir, quiero que ya sabemos que es galleta, pues la madre le dice, no, tú vas a sopa. Y así con cualquier deseo. Entonces, cuando va a aparecer el verdadero deseo de la niña, pues barriendo justamente aquí, como en ese es este ejemplo. Exacto. Dice Félix Core. Félix, saludo. Sostener esa angustia, sí, claro. Bueno, sostenerla y explicarla, claro. Dice, ¿dónde puedo informarme más al respecto? Bueno, la bibliografía ahorita se las da. Ok, perfecto. Félix, saludos, Félix. De la UAL. Okay. De la UAL. Bueno, si regreso un sabatino, ahí con mucho gusto, no te creas. Es un chascarrillo. Bibliografía respecto a todo este tipo de temas. Hay diversos grupos en Facebook. Y de donde a mí me gusta tomar bastante bibliografía es de uno que se llama Investigación y Psicoanálisis PDF. Hay otro que se llama Psicoanálisis PDF y uno, mi favorito en lo personal, que es Infancias y Psicoanálisis PDF, que por cierto le mando un saludo a Telma AO, le mando un fuerte abrazo y ahí encuentran un sinfín de bibliografía respecto a todo lo infantil, incluyendo también de discapacidad.
Sí, dice Cube otra vez, dice, lo que pasa es que el comportamiento de los padres es una forma de desahogo en la sociedad. Pues sí, se desquitan con los hijos cuando pues, no debería, ¿verdad? Exacto. No deja de ser identificación, no, identificación proyectiva, no, bueno, también. La transferencia. Pero la transferencia y exacto. identificación con el agresor, ese era. César Vega, dice Juan Alfonso, bueno, saludos César Saludos, Vega. Juan. Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, recomendable la película, sí, correcto. Roxanne Juan dice saludos a la mesa, pues saludos a la mesa, a la silla no la saludó, no, ni modo. Pues, Saludos. No les caen en la silla nomás las mesas, así que bueno. Está bien, saludos, Cristian. Bueno, ya para adentrarnos a la parte de la construcción de la subjetividad, me encantaría hacer la cita de dos analistas mexicanas que son ellas lanzan una investigación sobre retraso mental y lento aprendizaje, y también síndrome de Down. Ellas son de la unidad de Xochimilco, de la Universidad Autónoma Unidad Xochimilco, y voy a hacer la cita tal cual para comenzar con este badaje. Tomen en cuenta, es referente también con lo que les comenté, el diagnóstico, los padres, cómo afrontan, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice así. Hago la cita, perdón. Esperanza Pérez y Silvia Carrillo, ¿no? Ajá, Carrizosa. Carrizosa. Considero al retardo mental un trastorno del desarrollo que afecta de manera global al psiquismo, que en absoluto se limita al área intelectual, ni a las palabras, ni a las capacidades adaptativas, como lo dice un DSM, así tal cual ellas lo dicen. Esta idea es fundamental, ¿por qué? Porque en muchas situaciones tratamos de meter al paciente, fuerciori, a un diagnóstico para que meta los ítems, y si no entra ahí, nos vamos a no especificar. Continúo. Y que a mi entender dificulta enormemente la constitución subjetiva de estos niños, que era lo que les comentaba, chicos, que es justamente cuando sostiene ese diagnóstico, esa forma de discurso por parte de una postura eugenésica, en la situación de el médico me dijo, vamos a realizar, etcétera, y ahora parece ser que los padres se convierten en los expertos, cabe señalar. Y bueno, ellas son Esperanza Pérez y Silvia Carrizosa en el año 2000, y su texto se llama Sujeto, Inclusión y Diferencia, una investigación psicoanalítica y psicosocial sobre el síndrome de Down y otros trastornos y problemas del desarrollo. Muy interesante, de por la cierto. Universidad Autónoma Metropolitana allá de Exacto, de Xochimilco. Ciudad ¿Sale? de México. Pues bueno, vámonos ahora a hablar acerca de la construcción de la subjetividad, y para ello me encantaría citar a un psicoanalista argentino, Ricardo Rodolfo, y dice lo siguiente. Él hace una cuestión de qué hace el niño o qué es el niño en el psicoanálisis, y él responde lo siguiente. Dice, localizamos ciertas cosas que denominamos significantes, pero esas cosas, las pone entre comillas, no son producidas por él, o sea, por el niño, inventadas o dichas por él, insisto, el mismo niño. Las encontramos en labios y acciones de quienes lo rodean. Mito familiar es un puñado de significantes ofrecidos hacia el recién nacido. Muy interesante, porque toda esta parte, el niño comienza prácticamente a mamar todo el acontecer, todo el dinamismo, todo el deseo por parte de la familia, y no se diga a través de la construcción de la imagen, que vamos para allá. Cuando se construye la imagen del niño con síndrome de Down, y si ya lo dice también Winnicott, tiene que ser un buen holding esta madre, que obviamente también tiene que regresar esa mirada tierna, no angustiante, etcétera. Estamos hablando de aquí de que mamá y papá ya afrontaron la situación de ese duelo y aceptaron la discapacidad. Exacto. Pasa justamente lo contrario en muchas situaciones, que es esa madre o ese padre quien deposita la angustia en ese niño. Y ojo, esta angustia es una angustia de adulto que no tiene por qué aparecer en el niño, y menos si se trata de una discapacidad. Chicos, créanme, niños con síndrome de Down son muy inteligentes y poseen unas capacidades increíbles, pero estas mismas capacidades son limitadas también por los mismos padres.
Desde el momento en donde no tiene que hacer esto, me lo tienes que tratar de tal y tal manera. No lo hagas. ¿Por qué? Porque lo tratamos como si fuese de porcelana y con pincitas. Desde ahí, ¿sale? Entonces, es la misma familia quien va a construir la subjetividad, pero es una subjetividad limitada, en donde no realizan ese escenario fundamental para que se dé todo este despliegue del deseo real de ese niño. Y si le agregamos que lo limitan y aparte aparece la angustia, no se va a desarrollar de una forma óptima. Esto ocurre, y ojo, en cuestiones de síndrome de Down, de autismo, inclusive de torpeza motriz, trastornos del desarrollo motriz, etcétera, del lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, correcto. ¿Sale? Saludos a Angie Lili y a Osvaldo Aravena. También saludos a Abel, también saludos a Abel. ¿Abel? Abel, más Abel, sabe quién sea. Ok. Cuál de todos los Abeles del mundo sea. Bueno, y también, digamos, aunque tú lo dices bien en ese sentido de que cuando hay un problema pues del desarrollo, que los padres lo limitan, no tanto, bueno, más para como pensando de que van a tener más problemas, ¿no? Que no van o va a complicar las cosas el niño. Exacto. Y bueno, y no nomás para ellos, en general cualquier niño que lo limiten y todo sea un niño, bueno, común, pues también le afectan en su desarrollo, y esas habilidades, pongámoslo así, como innatas o fáciles que tiene, pues simple y sencillamente van a desaparecer porque los padres o no saben qué hacer con eso, o no quieren eso, quieren otra cosa. Digamos, tantos niños que hay que les gustan las matemáticas, y como los padres no les gustan las matemáticas, prefieren que hagan fútbol o cosas que ellos entienden. El pobre niño lo limitan, y alguien experto en eso pues se perdió porque los padres no les gusta esa parte, ¿no? O el otro ejemplo, profe, de que si vienen de una familia, vaya, de, no sé, de médicos, y aparece el niño y sabes que yo no quiero ser médico, Exacto. yo quiero ser, no sé, músico. No, ¿cómo es posible? No, hombre, no, ya aparece todo un despliegue de angustias que, bueno. Exacto, sí, claro. ¿Sale? Que no deja de ser, digamos, como los ideales narcisistas de los padres, obvio está, pero que los extienden a toda su familia y a todo el mundo, ¿no? Casi de que esa herencia de que la familia de los Pérez es lo máximo en este mundo, y pues, ¿no? Una familia más en la vida, ¿no? Exacto. Pero bueno, se creen que están como elegidos para seguir el rumbo correcto. ¿Cómo lo dicen? El destino de la familia, ¿no? El gran destino. Exacto. Algo también interesante, digo, ya estamos hablando acerca de la construcción de la subjetividad. Digo, cuando estamos abordando niños con síndrome de Down, tomen en consideración la inteligencia del niño, ¿sale? Ojo, no confundir con el coeficiente intelectual, porque si nos vamos con cuestión de coeficiente intelectual, de inmediato vamos a limitar también. Interesante, y quiero ponerlo perdón, se me fue la palabra. Así, en letras mayúsculas. Hay ciertas personas que sí trabajan con el coeficiente intelectual, ¿sale? Se respeta, no pasa nada. Pero lo importante es, si ya tengo un número, un ejemplo, ya tengo el número, ahora, ¿qué hago con este número? Es justamente lo que les comento respecto a la inteligencia, que es esa capacidad para saber cómo desear y elegir los nuevos objetos para que el niño los incorpore. Es, por ejemplo, el niño puede saber y comprender que esto es, no sé, un marcatextos, ¿sí? Pero si el niño no sabe cuál es la función, la utilidad de qué va a servir que tenga un número tan elevado, si no le da la intención y la connotación que tanto se está buscando y deseando, ¿vale? Esto puede aplicar perfectamente cuando el niño está jugando, que no es precisar de que va a jugar por jugar, o un jugar por realizar una acción lúdica. Inclusive hace una crítica muy rotunda Luciano Lutero respecto a esta parte del juego. Dice, pues es que no se trata de que juegue y ya, sino porque si yo le doy un juguete al niño, y bueno, está el juguete, pero pues ¿qué va a hacer con ese juguete, no? Que en comparación de que el niño puede estar, no sé, se me ocurre, aquí mismo, y aquí construye su propio escenario y todo, eso es un juego lúdico. Exacto. Y no le dimos ese juguete, ¿vale? Para que lo tengan presente si trabajan con niños con síndrome de Down, ¿vale? Y digo, ya para comenzar a finalizar, respecto a la construcción de la imagen corporal,
que, bueno, estas chicas que hacen esta investigación mencionan que no es únicamente el movimiento de huesos, músculos y tendones, que eso no tiene nada que ver, digo, la gran mayoría los poseemos, pero aquí la importancia y la intención, sobre todo, de cómo se manifiesta ese narcisismo por parte del niño dentro de su acontecer. Como les decía a modo introductorio, es un camina el niño, pero tiene una intención de dónde vaya, hacia dónde se dirige, que no es únicamente caminar por caminar. Ejemplos los tenemos mucho, inclusive dentro de la clínica podemos ver niños que tienen movimientos estereotipados, que golpean cosas, que llegan y tocan algo, pero pues pareciera ser que la intención está como desconectada del psique y del soma, ¿sí? Sí, claro. Es importante determinar, y justamente esas son las pautas y los indicios que nos dicen es por aquí, es por aquí, es por aquí, ¿sí? Me hace recordar un caso de Esteban Levin, y ya para comenzar a cerrar esto, de que Esteban Levin tenía un niño, y es un chico que golpeaba todo, se golpeaba el rostro, inclusive ponía la mano en la estufa con el fuego ahí, y no sentía ni manifestaba dolor. ¿Qué pasaba aquí? Pues justamente su psiquismo, su yo, si lo vemos muy freudianamente, no tenía la connotación de ese deseo hacia dónde lo estaba destinando y no catetizó ese cuerpo. Y es en donde esa pulsión que deviene justamente a nivel inconsciente hace el accionar, pero no tiene la intención que realmente es. Importante el niño con síndrome de Down, construir también esa imagen corporal. Que también, digo, lo que dices es completamente cierto, de que no se les da o no se les desarrolla un deseo propio a los niños, exacto, ¿no? Exacto. Digo, pongámoslo así, como lo común o lo que pasaba antes de que, bueno, tenía una discapacidad, entonces pues no se esperaba nada de él. Cuando pues, debe ser todo lo contrario, como cualquier otra persona con psiquismo, para que funcione su psiquismo y funcione lo mejor posible, hay que inyectarle los deseos. Aunque sea que sean buchones y buchonas, hasta ahí llegan a veces. Pero hay algún deseo, aunque sea mínimo, pero tiene que haberlo, ¿no? Si no se le dice al niño qué va a hacer o qué puede hacer, digamos, como los niños dicen, quieren ser médico, sacerdote, astronauta, lo que tú quieras, ¿no? Adelante. Pero si a estos niños no se les dice eso, entonces se pierden. A fin de cuentas es un psiquismo que nunca se va a usar. ¿Y para qué sirve el psiquismo? Pues para desear. Exacto. Y si a estos niños no se les pone deseo o no se les enseña a desear, pues se van a perder en el amplio sentido de la palabra, de que pues, nomás van a estar ahí en su casa y ni siquiera van a tener como ese deseo de trabajar o de estudiar. ¿Por qué no? Que me acordaba bastante de esta etiqueta y estigma de los ninis, que pues también ni trabajan ni estudian. Si nos metemos y echamos un clavado ahí en la vida de estos niños, pues bueno, vemos a una madre o un padre que les dice, es que eres un inútil, un idiota, exacto, no sabes hacer nada, y llegan un momento donde son unos inútiles, idiotas, etcétera. Ese es el deseo. Y ese es el deseo, pero ¿cuánto queda? ¿Cuánto dije? Ya. Nada más, perdón, para hacer, y ahorita que me comentaron respecto a bibliografía, les recomiendo este libro, se llama Juegos para niños con necesidades educativas especiales, de Mónica Montes Ayala y María Auxilio Castro García. Tiene dinámicas muy interesantes. Y no es por hacer un comercial, lo encuentran en algunas bibliografías, ¿puedo decir un nombre? Sí. En las Gombil o en la FI, ahí lo vi. Precio muy accesible. Sí, exacto. Para que vean para que tengan ahí la terapéutica y lo que se tiene que hacer con ellos, entre otras cosas. Muy bien, pues muchas gracias. No, gracias a todos y tengan excelente fin de semana. Gracias. Sí, gracias, muchas gracias, que tengan buen fin de semana. Nos vemos el siguiente viernes con un tema de Navidad, porque ya se acerca, así que un especial navideño. Así que gracias. Con villancicos. Y con sí vamos a cantar aquí todo. Y ponche. Bien padre. Bueno. Y el tío ebrio. Tú lo traes, está bien. Venga, mucho. Que tengan muy buen día. El ponche y el poncho, vas a decir. Ok. Bueno, cuídense, gracias ingeniero. Nos vemos la siguiente semana. Tengan un buen día. Sale, bye.